Aquí tenemos varias imágenes de la sarna sarcóptica. Esta imagen del bovino con la sensación de una piel muy arrugada y de un animal envejecido es la más común. Aquí se ha extendido demasiado por fuera de la zona de la cabeza y cuello. Tenemos el ejemplo del mismo Sarcoptes scabiei en frente de esta oveja, y como vemos, la misma especie puede producir una colonización en la piel del humano. En cuanto al daño que generan la sarna y su importancia económica, fundamentalmente está debido al estrés que genera por el prurito y a la actividad excavadora en particular de la sarcóptica, lo que hace que los animales estén permanentemente rascándose, lo que genera disminución del consumo, pérdida de peso e incorrecta conversión de lo que están consumiendo en kilos de carne. También se ve la pérdida de pelo, es decir, la alopecia, y las heridas abiertas, un poco por la sarna y otro poco por las lesiones de rascado que hacen los animales, son susceptibles de ser infectadas de forma secundaria por algunas bacterias. No obstante, los ácaros no están implicados en la transmisión directa de ninguna enfermedad en el bovino. Lo que sí generan, como decíamos en el punto anterior, es la posibilidad de que esas heridas sean contaminadas en forma secundaria. En cuanto al diagnóstico, las lesiones y signos clínicos son bastante claros. No obstante, para poder identificar qué tipo de sarna está presente, con un raspado en la zona afectada, en el borde particularmente de la zona afectada, vamos a tener una muestra que vamos a poder ver en el microscopio. Y en el microscopio los ácaros de las distintas especies tienen algunas pequeñas diferencias por los pedicelos, es decir, una estructura parecida a unos pelitos que tienen al final de las patas. Aquí tenemos las imágenes que nos permiten diferenciar. En el Sauroptes ese pedicelo es largo y articulado, es decir, está como con alguna capacidad de torcerse. En el Coreoptes es muy corto ese pedicelo, y en el Sarcoptes es largo y no tiene fractura para la articulación. No obstante, si tuviéramos forma de comparar, recordemos que estos son mucho más pequeños que estos dos, pero para eso haría falta un elemento para comparar. El control y tratamiento de la sarna se lleva a cabo a partir del uso de productos que se pueden asperjar sobre el animal o a través de baños de inmersión. Estos serían productos de contacto, es decir, que el acaricida debe llegar a estar en contacto con el ácaro para generar su efecto, lo cual hace que en algunos animales, por extensión de la superficie cubierta, la aspersión sea insuficiente. También ¿qué productos se utilizan? Bueno, la mayor parte son piretroides, que son más inocuos para los animales de sangre caliente, u órganos fosforados en las nuevas formulaciones que minimizan el acúmulo de fósforo en el organismo. Hay que volver a tratar luego de 2 a 3 semanas, porque los huevos no son afectados, de manera tal de que los huevos pueden desarrollar nuevamente en ninfas y adultos.
Son muy eficaces los purón también, que son insecticidas, es decir, que permiten eliminar los parásitos internos y los externos, como ya hablamos cuando hablábamos de la helmintiasis. Son sistémicos. Ahora, es necesario ser precavido en qué lugar se coloca ese purón, porque en lugares donde está afectado por costras o engrosamiento de piel, la penetración de esos purones es muy baja. Y también están los que son inyectables, que son muy eficaces, aunque, bueno, en el caso de la ivermectina, para alguna sarna corióptica, por ahí es insuficiente. ¿Por qué? Porque el producto llega en forma sistémica y la corióptica, decíamos que está en superficie comiendo detritus, es decir, que el poco consumo de linfa con algún residuo de ivermectina a veces es insuficiente para controlar la enfermedad. Como decíamos que el ácaro puede vivir unos 20 días y los huevos no son afectados por los acaricidas, conviene repetir los tratamientos entre 2 y 3 semanas. Normalmente en las infestaciones importantes, llevar a cabo el tratamiento 3 veces. Aquí vemos los ejemplos de utilización de productos de contacto, en este caso por aspersión, los distintos aspersores que van a tratar al paso del animal lograr asperjar de toda la superficie, pero hay lugares que el líquido no va a llegar, por lo tanto el producto no va a estar en contacto con los ácaros, de manera tal que este sistema, donde el producto tiene que estar en contacto con el ácaro para ejercer su acción, puede ser insuficiente. En cambio, en esta situación del baño de inmersión, donde el animal salta a un baño y queda hundido completamente, y luego de unos metros avanzando por el baño emerge, la única condición es que se garantice que al menos 1 o 2 segundos la cabeza del animal esté debajo del nivel de líquido, para garantizar que el producto, insisto, que es de contacto, haya estado, o sea, permanezca en toda la superficie del animal. Por eso quien controla el baño con un instrumento a tal efecto garantiza que aquel animal que saltó y dejó la cabeza afuera, por lo menos una vez la introduzca debajo del líquido. Continuando con las parasitosis ocasionadas por arácnidos, vamos ahora a hablar de las garrapatas. Hay una enorme cantidad de géneros y especies de garrapatas y se clasifican básicamente en ixodidades y acrasidades, o ixódidos y argácidos, que ixódidos significa que tienen escudo, es decir, son llamadas las garrapatas duras, y los argas son las garrapatas blandas. Dentro de las duras están las que normalmente conocemos, la del perro, la del gato, la de los animales silvestres, y dentro de ellas tenemos una que genera una enorme cantidad de problemas en el bovino, que es el Boophilus microplus, llamado así históricamente, y hace unos años cambió el nombre por Rhixicephalus microplus, que es la garrapata específica del bovino. Aquí vemos unos ambliomas, en el caso superior izquierdo de macho y hembra, la garrapata del perro. Aquí tenemos un ixodes, que también es de especies silvestres. Esta imagen de un ixodes nos permite ver la gran diferencia en tamaño que hay entre en prácticamente todas las especies.
de garrapatas entre el macho y la hembra. Esta es una garrapata normalmente del perro, es muy particular en Estados Unidos, y allá puede transmitir una serie de enfermedades al humano. Y la idea es ver una sucesión de imágenes en aumento. Aquí tenemos la pseudocabeza, el aparato masticador del dermaciano, y en esta el borde del hipostoma, es decir, la parte que tiene aserrada que permite atravesar la piel. Dependiendo de este tipo de aparato bucal, va a ser capaz de atravesar o no la piel del bovino. El objeto de ver estas imágenes es que la garrapata del perro, con una capacidad de atravesar piel más fina, puede colonizar el bovino en la zona de los párpados o en la zona de la vulva, donde la piel es más fina. A diferencia entonces del Delmacerto, el Rhipicephalus micropulus, que es la garrapata bovina, tiene un aparato masticador que es capaz de atravesar la piel más gruesa del bovino para lograr engancharse sobre ella. El Rhipicephalus es la garrapata más dañina de América Latina y también de Australia. Es decir, está presente desde México para abajo hasta Argentina. Tiene como decíamos recién, una diferencia, un tamaño importante entre el macho y la hembra. El macho tiene pocos milímetros y una hembra fertilizada, próxima a colocar huevos, es decir, una teleoginia, tiene poco más de 1 centímetro de largo. Este Rhipicephalus es capaz de hospedarse o prenderse en otros animales, de hecho los rumiantes, en los equinos, en los animales silvestres, y también pueden treparse y prenderse en la piel del humano. En cuanto a la distribución geográfica, está prácticamente en todo el mundo, en las regiones tropicales y subtropicales. Es decir, que tiene condicionamientos climáticos y no funciona o es difícil encontrar en zonas donde hay menos de 500 milímetros de precipitación anual, y también cuando las temperaturas son relativamente bajas, con promedios inferiores a los 16 grados centígrados. De manera tal que, ajustado a estas condiciones climáticas, en la Argentina tenemos distintas zonas. Por un lado, la zona 3, es decir, Chaco y la zona Formosa y Misiones, tienen las mejores condiciones para el desarrollo de la garrapata, con la mayor parte del año con precipitaciones superiores a los 500 milímetros y con temperaturas rara vez por debajo de los 16 grados centígrados. Pegado a ello tenemos hacia el oeste, pensemos en que la isohieta, es decir, las precipitaciones van cayendo hacia el oeste, una zona intermedia con más deficiencia hídrica y con un poco más de periodos con menor de 16 grados centígrados de temperatura promedio. Lo mismo pasa en la zona de el este salteño, jujeño y parte de Santiago del Estero, con años de deficiencia hídrica y temperaturas que bastante tiempo están por debajo, fíjese, hasta 3 o 4 meses, con promedios inferiores a los 16 grados centígrados, que es el límite de la tolerancia del Rhipicephalus. Por último tenemos la zona 4, que fue una zona de gran presencia bovina, con lucha durante muchos decenios para tratar de erradicar la garrapata, y
en teoría, y ya les muestro por qué le digo en teoría, la garrapata fue eliminada en toda esta zona. Y por el resto del país es una zona naturalmente libre por las condiciones climáticas. En toda esta zona de muy baja precipitación, pegado a la cordillera, y por debajo de esto con muchos días con mucha temperatura por debajo de los 16 grados centígrados.